Bueno, aquí tengo la herramientita que viene junto con la punta de prueba, que es básicamente un destornillador plano finito, chiquito. Y aquí, como dije, yo tengo este potenciómetro para poder calibrar mi punta de prueba. ¿Ven cómo va cambiando la señal? Cómo se ve ondulada. Esto está mal. Yo tengo que dejar esto calibrado de tal forma que mi señal se vea cuadrada. Ahí lo calibro y ahí está bastante perfecto. Una señal cuadrada. Además de esta calibración, existe otra calibración que está en el menú del osciloscopio, pero nuevamente no tiene sentido que yo les muestre esta calibración, porque es algo que varía de osciloscopio para osciloscopio. Eso está en el manual de su osciloscopio. Ustedes lo van a poder encontrar. Fíjense, es algo que no se hace constantemente, ni esta calibración, ni siquiera la calibración la otra, mucho menos la otra calibración, porque es algo que demora como 10 minutos, no tiene ni sentido verlo ahora. Varía de osciloscopio a osciloscopio, todos lo tienen, los digitales, pero es una prueba bastante demorada y el camino en los menús que yo voy a seguir aquí no necesariamente va a ser el mismo que ustedes van a seguir en su osciloscopio. Fíjense en el manual para poder calibrarlo. Calíbrenlo de aquí, calíbrenlo desde el menú y entonces ya está listo para utilizarse. Pueden ver también que yo conecté la punta de prueba número 2. Y esta punta de prueba número 2 también la conecté a la misma señal de prueba que me emite el osciloscopio. Si yo presiono el botón, activo el canal 2. Como puedo ver ahora, me apareció una línea azul por arriba de la línea amarilla, porque tengo los dos canales en la misma altura, digamos, en la misma posición vertical. Ahí está. En la misma posición vertical yo tengo los dos canales. Entonces para eso yo puedo jugar con mi vertical. Yo puedo tanto tomar el canal 1 y enviarlo para abajo, como tomar el canal 2 y enviarlo para abajo. Puedo jugar con ellos como quiera para posicionarlos en la pantalla de mi osciloscopio para poder verlos. Si en algún momento me molesta y quiero volver a cero, un tip muy importante, que eso lo tienen sí la mayoría de los osciloscopios, es que esto, además de girar, es un botón, lo puedes presionar. Cuando lo presionas, vuelve al punto predeterminado. Voy a correr el canal 2 para abajo, tengo canal 1, canal 2. Después los controles van a ser exactamente los mismos, como les dije, de la misma forma que aquí cambiamos volts por división con esta perilla. En el canal 2, que está justo arriba de la punta de prueba 2, vamos a cambiar volts por división con esta perilla. La posición vertical ya la vimos y las opciones son exactamente las mismas para el canal 2 que para el canal 1. ¿Qué más vamos a ver aquí? El trigger. El trigger está aquí a nuestra derecha. Estos son los controles del trigger. Ya voy hasta cambiar un poquito más para este lado para que se vea mejor. Estos son los controles del trigger, donde lo principal es esta perilla que me va moviendo esta flechita que yo tengo acá para arriba o para abajo. ¿Qué es el trigger? Trigger en inglés quiere decir el gatillo. Lo que yo voy a disparar, o sea, lo que yo voy a gatillar, lo que yo voy a... interprétenlo como diciendo, esto es lo que va a disparar, lo que va a accionar mi captura. Esto es lo que yo quiero capturar. Cualquier cosa que esté en esta línea, que está determinada aquí por esta flechita, es lo que yo quiero capturar. Por lo tanto, si yo esta línea la subo para acá arriba, lo que empieza a ocurrir es que mi señal de PWM se empieza a mover, porque el osciloscopio está viendo que hay una señal, la está mostrando en pantalla. Sin embargo, yo le estoy diciendo que esa señal no me interesa analizarla en profundidad. Lo que me interesa analizar es cualquier cosa que esté por aquí arriba. Y fíjense en que el trigger tiene aquí una indicación de los volts, la altura que tiene en la escala de volts por división. Yo acá le estoy diciendo que quiero ver cualquier cosa que esté en 7.04 volts, como
la señal esta es de 5 volts, obviamente no me la muestra, no me la paraliza, no es algo que yo quiero analizar. Pero en el momento que yo llego aquí a los 5 volts, ya ahí para. Ven que no es... Ahora estoy en 504 y ven que pega unas tembladas, se hace unas tembladitas, porque esta señal en algún momento está en 504, pero no es una tensión constante, es algo que tiene una pequeña oscilación. Pero si yo ya vengo y digo que quiero analizar cualquier cosa que ronde, que pase por el punto de 3.12 volts, cualquier cosa que esté pasando constantemente por ahí, por el punto de mis 3.12 volts, va a ser parada, porque yo ya dije que quiero analizar cualquier cosa que esté en esta escala. Entonces, una vez que tengo la señal congelada, puedo estirarla, puedo ampliarla, bien, puedo jugar con la señal. Abajo tenemos Trigger Menú, que el Trigger Menú básicamente hay dos cosas principales en este exacto momento que me gustaría comentarles, que es el trigger tiene un source, puede ser canal 1 o canal 2. Estos son los dos que vamos a usar, ¿bien? Canal 1 o canal 2. Aquí la rayita de mi trigger está en amarillo porque está representando, el trigger está trabajando para el canal 1. El trigger es un empleado que trabaja para el canal 1. Pero si yo lo cambio para canal 2, mi trigger ya empieza a trabajar para el canal 2 y cambia su color a azul. También voy moviéndolo y aquí va cambiando, pero esta vez tiene el color azul. Fíjense en que volts por división del canal 1 está en amarillo. Volts por división del canal 2 está en azul. Si yo tengo mi trigger en el canal 2, está en azul y la flecha es azul. Si yo tengo volts por división en el canal 1, está en amarillo y la flecha es amarilla. Y así es como voy a jugar con mi trigger. En un momento que yo tengo, por ejemplo, una señal, una senoide que esté medio complicada de capturar, digamos, de analizar bien, a veces nosotros queremos, por ejemplo, analizar alguna señal que traspasa el límite de nuestro osciloscopio. Es posible que un osciloscopio sea de 200 MHz, no quiere decir que no vamos a poder ver en lo absoluto señales de más de 200 MHz, sino que la calidad de la señal, digamos, se va a ir perdiendo, la señal se va a ir atenuando. Pero podemos medir señales de bastante más. En este caso vamos a ver ejemplos más adelante, ¿no? Que no vienen bien al caso ahora. Pero vamos a ver ejemplos con este mismo osciloscopio captando señales de alrededor de los 300 y más de 300 MHz de manera bastante satisfactoria, aún siendo un osciloscopio de 200 MHz. Ya vamos a poder verlo, ver que la señal está ahí, ver que la señal está presente y de manera bastante buena. Pero ¿qué pasa? Como iba diciendo, tenemos un botón aquí llamado Set to 50%. Setear al 50%. Si yo estoy intentando hacer el trigger en mi señal y no me está saliendo y no lo estoy encontrando, yo simplemente voy a presionar este botón y automáticamente me va a tirar el trigger a la mitad de la señal, que es justamente lo que yo quiero captar, porque aquí en la mitad de esta señal voy a poder determinar muchos factores, ¿no? Voy a poder determinar exactamente, por ejemplo, cuando yo tomo el Set to 50%, yo puedo ver que aquí en mi canal 1 la tensión de mi trigger es de 2.56, o sea, el promedio aquí es de 2.56 volt. Yo sé que es exactamente eso porque lo tengo seteado al 50%. Esta herramientita de Set to 50% va a ser muy útil, ya lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Después, horizontal. Tenemos aquí el control horizontal, que es a partir de cuándo quiero empezar a capturar. El osciloscopio lo que hace es capturar las señales, las almacena y las muestra. No es algo que ocurre completamente en tiempo real, ¿no? Hay una demora, digamos, entre que nosotros tomamos esta señal entra al osciloscopio,
es procesada, es almacenada, por eso los osciloscopios tienen memoria, ¿no? Y después es mostrada en la pantalla. Cuando yo juego acá con el horizontal, es empezar a capturar desde aquí. Esto nos va a servir mucho, por ejemplo, para cuando estemos trabajando con esta función de single sequence. Si nosotros queremos capturar un tren de pulsos, nosotros queremos medir un tren de pulsos que va a tener determinada longitud de datos. Quizás yo estoy aquí en el medio, le doy capturar, enciendo el equipo, captura el tren de datos, el tren de pulsos, captura una secuencia de datos, pero viene y pasa de largo. Por más que yo cierre el menú, pasa de largo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo juego un poco con el horizontal y lo pongo más al costado, yo ya puedo capturar todo esto. Si yo lo tengo aquí, va a empezar a capturar mi tren de pulsos, mis datos, mi secuencia de datos desde aquí. El horizontal me va a permitir jugar de esa forma. Esa es la mayor utilidad que nosotros le vamos a encontrar, ¿no? Que es jugar un poco con el punto donde vamos a empezar a capturar nuestras señales, donde vamos a empezar a realizar nuestras capturas. Si nos sirve hacerla aquí, o más para allá, o más para acá, dependiendo del caso. Principalmente cuando estemos trabajando con dos canales, va a haber casos donde nos vamos a querer ir allá a la otra punta, va a haber casos donde nos vamos a querer ir a esta punta, ya van a ver ejemplos, y va a haber casos donde simplemente nos sirve estar en el medio para poder hacer este tipo de análisis, donde junto con esta cruz, ¿no? Estas líneas que determinan los ejes, podemos analizar muy bien aquí las señales, ¿no? Teniendo como referencia este punto intermedio, porque realmente es de gran ayuda esta línea que está aquí en la parte intermedia. Si yo muevo, por ejemplo, para aquí, yo puedo saber que entre el momento que esto pasa a estado bajo hasta que vuelve a tener un estado alto, yo tengo un poco más de 400 microsegundos. ¿Por qué? Porque estoy jugando con esta línea del medio que me sirve como punto de referencia. Estoy jugando gracias a mi horizontal que me deja mover para allá, mover para acá, definir dónde voy a empezar a hacer capturas, o jugar un poco con la señal para poder medirla, para poder interpretarla un poco mejor. Y así como los verticales, yo presiono el botón y vuelve para el medio. Una función muy útil que tienen los osciloscopios digitales, yo normalmente no lo utilizo tanto, pero sí es bastante útil, por lo menos como punto de partida. Es esta función de autoset. Esta función de autoset les recomiendo que la usen lo menos posible para que no se transforme en un vicio, porque hay muchas señales que las vamos a tener que medir a mano, calibrar a mano, configurar a mano lo que es tiempo por división y volts por división. Pero supongamos que estamos bastante perdidos o que queremos rápidamente poder analizar bien qué es lo que es esto, no quiero perder tiempo configurando aquí. Si yo tomo autoset, el osciloscopio empieza a trabajar y me muestra esto. Esto también es otro punto que yo me refería a no tomar esto como un vicio, porque fíjense que no me lo está mostrando de una manera tan agradable. Es mucho mejor para analizar esta señal, revisarla de esta forma como nosotros estábamos haciendo con anterioridad. Y así, por ejemplo, podemos ver todos los detalles del time off, del time on. Podemos analizar bien los tiempos por división, bastante distinto de lo que ocurre cuando yo le doy autoset y el osciloscopio me lo toma de la manera que él considera que está más o menos bien, o de la mejor manera que él consideró, pero no es quizás la nuestra. Lo bueno es que cuando haces autoset, también en este osciloscopio por lo menos te tira algunos parámetros, como por ejemplo la frecuencia, que es de 1 kHz, el periodo, que es de 1000 milisegundos, tenemos aquí
una tensión promedio de 2.4 volts, un pico a pico de 5.8, te tira algunos datos, ¿no? Como para que vos puedas ir guiándote en lo que estás viendo y después la podés calibrar aquí más fino los ajustes, tiempo por división, volts por división. También un botón muy útil es este de Measure, que esto también te muestra datos de lo que estamos analizando, de lo que tiene capturado siempre nuestro trigger, ¿no? Porque si nuestro trigger se va para acá arriba, ¿ven cómo va variando? A ver, para que vean mejor. Acá tengo 5.20 y 2.56. Si yo cambio el trigger, yo ya pierdo un poco lo que es esta referencia. Si yo vuelvo al trigger, se clava justito. 2.56, nunca más salió de ahí. Y bueno, el pico a pico oscila un poco porque ustedes, como ya les comenté, esto no es una señal que sea plenamente estable. Esto tiene una pequeña variación, pero está bastante estable. Ya está con el trigger puesto en set a 50% y en Measure puedo ver estos detalles. Un último detalle antes de poder empezar a poner manos en obra y ver lo que es single sequence, por ejemplo, que no se los puedo explicar de manera teórica, creo, sino que tenemos que verlo de manera práctica. Un último detalle creo que sería la parte de adquisición. Aquí en Adquiere, en este osciloscopio yo tengo para cambiar la cantidad, la profundidad de memoria que voy a utilizar en el osciloscopio. Cuanto más memoria, más lento el osciloscopio se va a poner. Normalmente estos son osciloscopios, en realidad son osciloscopios de gama baja, son osciloscopios económicos. No quiere decir que sea malo. Un osciloscopio de estos con 2 megas de memoria, 1 gigasample, ustedes van a ver que es un osciloscopio que tiene su valor, ¿no? Y que no es un osciloscopio para nada malo y que es mucho mejor que muchos otros osciloscopios. Sin embargo, es un osciloscopio económico. La mayoría de los osciloscopios económicos, cuando le empezamos a aumentar la memoria, empiezan a ponerse lentos. Pero es importante tener idea de lo que es la configuración de memoria, porque esto nos va a mejorar la calidad de la señal que estamos viendo. Nos va a poder dar más detalles con respecto a la señal que estamos viendo. Si yo analizo esta señal así, es una cosa. Si yo la analizo así, es otra. ¿Ven la diferencia? Inclusive la memoria, en la mayoría de los casos, lo que vamos a utilizarla es para poder ver más datos. Cuando nosotros queremos hacer una captura, a veces nosotros supongamos que estamos queriendo capturar un tren de pulsos, como mencioné anteriormente, y hacemos una captura y acá vemos un pulso, 2 pulsos, 3 pulsos. Si cambiamos la memoria de 4 a 40K, el osciloscopio empieza a tener más memoria para almacenar esos datos y mostrártelos en pantalla. Por lo tanto, si cambiamos la memoria y hacemos de nuevo la misma captura, pero con más memoria, capaz que en vez de aparecer un pulso aquí, podemos ver como 4 o 5 pulsos y aquí 4 o 5 pulsos. Vamos jugando un poco con la memoria y con eso vamos a obtener mejores resultados. En los videos por general van a haber varias ocasiones donde ustedes van a ver que yo realizo una medición y capaz que vemos una rayita aquí, una pequeña rayita. Yo toco algo en el osciloscopio, realizo de nuevo la medición y empiezan a ver varias rayitas. Eso no quiere decir que cambió nada en la medición. Eso quiere decir que cuando ves una única rayita aquí, quiere decir de las dos una, o mejor, de las tres una. O bien la punta de prueba se te escapó del punto de prueba y te generó una mínima caída, un pulso muy mínimo en estado bajo por un falso contacto. 2. Hubo un glitch, porque a veces podemos tener glitches. Podemos tener una determinada línea que tiene un glitch. Es por ejemplo, tenemos un estado alto y se nos genera un pequeño pulso muy mínimo. Eso es un glitch. O bien, 3. Podemos necesitar aumentar la memoria de nuestro osciloscopio para que este mínimo pulsito se transforme en varios pulsos. Y ahí ustedes van a poder
entender mejor qué es lo que está ocurriendo en el equipo. Y bueno, obviamente van a descartar la posibilidad de cualquier glitch o cualquier falso contacto, porque no es posible que un glitch o un falso contacto te genere un tren de pulsos, ¿no? Entonces, recuerden, en el momento que nosotros estemos analizando señales, vamos a jugar muchísimo, principalmente con volts por división. Vamos a jugar muchísimo con lo que es la posición horizontal, que es lo que va a jugar con nuestra escala de tiempo, escala volts por división, escala de tiempo, segundos por división, tiempo por división. Vamos a jugar mucho con nuestro trigger, donde él va a tener que capturar nuestra señal. Él es el que va a decir, esto es lo que me interesa, o sea, nosotros vamos a indicar qué es lo que nos interesa. Pongamos acá set to 50, ya él se va derecho a la mitad justito de la señal. Vamos a jugar bastante con el single sequence, que vamos a estar hablando después, y vamos a estar jugando bastante con lo que es la cantidad de memoria que vamos a aplicar, porque por lógica siempre lo podemos dejar en 4K, que es la forma más rápida de trabajar. El osciloscopio va a responder de manera mucho más rápida, o lo podemos dejar hasta en 40K. En este caso no se nota prácticamente diferencia, pero si en algún momento queremos aumentar, queremos ver mejor lo que está pasando, fíjense en cómo cambia el tiempo de respuesta del osciloscopio. Entonces, de esta forma yo no lo quiero dejar, lo quiero dejar en 4K o 40K, y cuando sea necesario voy a cambiarlo a 40K, voy a cambiarlo a 512K para poder capturar mejor esta señal. Juego con esto, juego con esto, juego también con esto si es necesario para determinar el punto de inicio de mi captura, de mi one shot, de mi single sequence, que vamos a ver después. Juego con el trigger y juego con la cantidad de memoria para poder ver los detalles. Creo que esto es la teoría base de lo que vamos a estar haciendo con el osciloscopio. Algunas otras cosas posiblemente van a surgir durante el camino, y ahí sí volvamos a hacer un pequeño detalle en los botones para explicar lo que estamos aplicando, pero esta es la base. Es importante que esto lo tengan bastante en mente, principalmente aquellos que ya trabajan con osciloscopio, porque el foco aquí, lo más importante, lo que yo siempre voy a intentar que ustedes vean es esto. Yo quiero que ustedes vean esto. Esta parte es lo que a mí me interesa que ustedes analicen. Lo que yo estoy tocando en los botones, estos videos son la base de lo que ustedes tienen que saber. Recuérdenlo, repásenlo para que no les surjan dudas en el momento que ustedes vean un video donde esto está cambiando, o tenía un pulso y de repente empiezo a tener un tren de pulsos. Que sepan bien qué es lo que yo hice aquí para entender lo que está pasando aquí. Más que esto no me parece necesario, al menos por el momento. Esto es una herramienta que es imposible, por más que yo esté aquí 2 horas explicándole botones, es imposible enseñarles cómo usarla. Esto, la única forma es lo que vamos a hacer de acá en adelante, práctica. Vamos a ver en la práctica cómo usarla, ahí van a aprender. Y sin duda es una herramienta para tocar, porque tiene menús, tiene configuraciones, tiene cosas que ustedes tienen que explorar. No tiene sentido que yo me ponga a decirles, ay, miren, acá tengo las opciones de matemática y me apareció una línea rosa. No tiene sentido. Esto ustedes lo tienen que hacer por ustedes, y es algo que van a descubrir mucho mejor su osciloscopio. Bien, conocer mejor su herramienta, sea cual sea un Hunting, un Owon, un Rigol. Conozcan bien su herramienta, jueguen, prueben con su herramienta, y el resto lo vamos a ver en la práctica, porque la única forma, si nos quedamos toda la vida con esta ondita cuadrada, no vamos a salir a ningún lado. Tenemos que ver cómo jugar. Ya saben lo que voy a estar presionando, y ahora van a ver los resultados en pantalla en los videos que van a seguir de aquí en adelante. Sigamos entonces.